Bueno, hola chicos, chicas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre física clásica y física moderna, ya entrando un poco más en materia, pues en el campo de la física, ¿listo? Es importante diferenciar estas dos corrientes, pues porque hacen parte, digamos, de momentos específicos de quiebre en el cual la ciencia tuvo una evolución bastante importante en cuanto a pensamiento, como filosofía y como avance científico en total y tecnológico, claramente. Entonces, listo. Primero, tenemos que tener en cuenta a qué se refiere la física clásica. Bueno, la física clásica, digamos que se empieza a contar desde los aportes del Isaac Newton. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaac Newton? O bueno, ¿qué es lo que hace la física clásica realmente en este tiempo? Entonces, primero lo que hacen es hacer mano, o bueno, o tomar como herramienta sus sentidos para analizar todo el entorno y poder entenderlo. Entonces, ¿qué es lo primero que descubren en su entorno, digamos, de fenómenos físicos? Descubren que las cosas se mueven, ¿verdad? Entonces, al descubrir que las cosas se mueven y que absolutamente casi todo lo que pueden observar se está moviendo y que gracias a ese movimiento, digamos que se cumplen interacciones, se dan fenómenos nuevos, se crean leyes del movimiento. ¿Listo? Las leyes del movimiento lo que buscan es como entender un poco cómo funciona el movimiento, a qué se da y digamos las consecuencias que este tiene, ya sea para el conocimiento, para como tal la evolución de los seres vivos, los seres inertes, de cualquier fenómeno físico o natural que haya en el entorno. ¿Sí? Entonces digamos que por la necesidad de conocer ese tipo de cosas que tengo a la mano, ¿no? De hacer herramientas, de las nuevas tecnologías, del electromagnetismo, de controlar la electricidad, de tener automóviles, como las cosas más básicas, ¿no? Las herramientas más básicas, pues sea gracias a que tenemos que conocer, digamos, esos comportamientos que están más intuitivos o que están entrelazados como con los sentidos, que podemos ver, que podemos oler, que podemos sentir. Entonces, para la física clásica, es muy importante que el espacio y el tiempo son absolutos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? El tiempo para todos lo consideramos como una constante, ¿verdad? O sea, lo que para mí son 2 o 3 segundos, para cualquier persona, digamos que en este planeta Tierra, van a ser los mismos 2 o 3 segundos, ¿sí? El tiempo es absoluto para todos, así lo considera la física clásica. También el espacio, ¿qué quiere decir eso? Que digamos que hay cosas simultáneas, ¿sí? Mientras yo estoy acá, hay cosas que en este mismo tiempo están pasando en diferentes lugares del espacio, ¿sí? En el mismo tiempo. Entonces esas cosas son absolutas para la física clásica. Otra cosa importante es que la geometría es plana. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, cuando nosotros salimos y vemos al horizonte, vemos la carretera, pues la vamos a ver siempre plana, porque es que esa es la respuesta de nuestros sentidos. Pero realmente si estuviéramos encima, digamos, como a una gran distancia del suelo, veríamos que tiene una leve curvatura. ¿Por qué? Pues porque toda la Tierra es esférica. Eso quiere decir que en sí, sobre la Tierra no hay líneas rectas, sino siempre va a estar cubriendo una curva. Pero para la física clásica, todo va a ser plano, porque lo que les digo, es la física de los fenómenos que yo puedo observar y puedo analizar desde mis sentidos, desde mi percibir diario. Ahora, entonces, ¿qué pasa con la física moderna? Llega, digamos, un momento del ser humano en el que se da cuenta que ya sus sentidos no le son suficientes para entender y conocer la realidad. Entonces empieza a hacer mano, digamos, de otra herramienta humana, que es el razonamiento, ¿sí? El uso de la razón. Entonces hay cosas que se le escapan a mis sentidos, ¿sí? Hay, digamos, luces que yo no puedo ver, hay sonidos que no puedo escuchar, hay cosas que yo no puedo llegar a ver porque son muy pequeñas o porque son muy grandes. Entonces en la necesidad de digamos, del conocer no solamente lo que me rodea, ¿sí? No solamente entender cómo funcionan los carros, cómo caen las piedras, cómo se mueven las mesas, sí, como que ya el ser humano necesita averiguar un poco más allá de eso que logra percibir a su alrededor. Entonces empieza a mirar lo macro y lo micro. Entonces son las cosas que son mucho más grandes que él y las cosas que son mucho más pequeñas que él. Entonces, digamos que en esta observación de lo que es mucho más grande y de lo que es más pequeño, se dan cuenta que, contrario a lo que se pensaba, las reglas que rigen el movimiento clásico, ¿no? En el mundo clásico, no rigen de la misma forma en el universo macro ni en el universo micro, ¿sí? Hay otras leyes que rigen cuando, digamos, las escalas de tamaño cambian.
Entonces aparecen ciertas cosas que son específicas de, digamos, de esa evolución de la física clásica a la moderna, y es que el tiempo ya no es absoluto, ahora es relativo. ¿Qué quiere decir que sea relativo? Quiere decir que dependiendo el que esté midiendo el tiempo, dependiendo el observador, este tiempo estará transcurriendo de forma más rápida, pues entre comillas, o de forma más lenta, ¿sí? Eso digamos que ya suena un poco confuso porque de hecho eso es lo más complejo de este paso de la física clásica a la moderna. Es como romper ese paradigma de pensamiento de las cosas que creemos lógicas y empezar a ver un poco más allá, empezar a usar la razón y el método para experimentarnos como seres humanos, ¿no? Y no solamente como seres humanos, sino como universo completo, ¿sí? Entonces el tiempo ya es relativo, el tiempo ya cambia. Luego vamos a ver que dependiendo la gravedad que haya, el campo gravitatorio, pues el tiempo, digamos que transcurre diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé si hayan visto la película Interestelar, cuando los personajes entran a ciertos planetas que son más pequeños o más grandes, su gravedad pues evidentemente es diferente porque la gravedad depende de la masa. Entre más masa, pues más gravedad, ¿no? Entonces hay lugares donde al tener mucha gravedad, resulta que pasa el tiempo mucho más rápido, pues respecto al que pasa en la Tierra. Eso quiere decir que una persona, digamos, en un planeta mucho más masivo que la Tierra, podría estar viviendo en un segundo lo que para la Tierra serían años, ¿sí? Entonces, esas son cosas que empiezan a aparecer como con el entendimiento de la física moderna. Ya el tiempo no es exacto. Asimismo, el espacio pues tampoco es como una constante, ¿no? Aparte de eso pasa algo más, digamos, algo que más que consideraba contrariado en la física clásica, que es que el tiempo y el espacio son uno solo. ¿Sí? En la física clásica se pensaba que el tiempo era uno y el espacio era otro, ¿sí? A pesar de que iban, digamos, de la mano, eran cosas diferentes. Pero en la física moderna entonces ya se habla de que son uno solo. El tiempo y el espacio pasa a ser una variable totalmente aparte de todas y juntas. Entonces, por ejemplo, ya no es solamente la variable, no es la distancia, ya no es la velocidad, ya no son aceleraciones, sino también tenemos tiempo y espacio, que son solo una variable. O sea, una variable, ¿qué quiere decir? Una razón por la cual cambian fenómenos en el universo. O sea, hay cosas que dependen del tiempo y el espacio. Todos esos conceptos ya los iremos ahondando mucho después de que, digamos, de que superemos todo el pensamiento clásico. Y finalmente, otro del aspecto más importante es que digamos que el tiempo y el espacio y todo esto nace gracias a una teoría que se llama la teoría de la relatividad, que es más mirando lo macro, ¿sí? Es cuando queremos entender el espacio exterior y el comportamiento de los cuerpos celestes, de los astros, ¿sí? Pero, pero resulta que la curiosidad del ser humano no solo iba hacia lo macro, sino también hacia lo micro, ¿no? Entonces ahí nace la necesidad de la teoría cuántica. Sí, la teoría cuántica pues básicamente nos habla de eso, del comportamiento de ese universo micro, sí, que no está al alcance de nuestros ojos, de nuestros sentidos, pero que gracias a las herramientas que hemos podido construir, gracias al conocimiento en óptica y en lentes, hemos logrado observarlos pues con nuestros ojos a través de herramientas, ¿no? De telescopios o de microscopios en el caso de las cosas pequeñas. La teoría cuántica habla de comportamientos principalmente de la luz, ¿sí? Trata de estudiar cómo la luz se comporta como onda y como una partícula. Eso quiere decir que la luz alcanza a ser una pequeña partícula de masa, bueno, entre comillas masa, ya miraremos algunas diferencias conceptuales de las masas, pero pues digamos que la luz puede llegar a ser una pequeña masa, ¿no? Un cuanto, una partícula. Entonces, cuando hablamos de esa unidad más pequeña, ¿sí? Resulta que no solamente hay átomos. Antes primero se pensó que lo más pequeño era el átomo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a bueno, antes se pensaba que era la célula, digamos que luego ya el ser humano piensa que es el átomo, descubre que el átomo es la unidad fundamental, pero luego descubre que el átomo está compuesto de pequeñas partículas. Eso quiere decir que ya lo más pequeño no es el átomo, sino hay partículas que son más pequeñas que el átomo, ¿no? Ya sea el electrón y los protones y los neutrones que están ahí en el núcleo, y los electrones que lo orbitan, digamos que van a ser partículas las más pequeñas que se puedan conocer en el universo. Entonces se le llaman cuanto, ¿sí? A la partícula más pequeña que se conoce se le llama cuanto. Entonces por eso esta teoría del universo micro se le llama la teoría cuántica.
porque es el cuánto de energía, el cuánto de partícula más pequeño. Entonces, más o menos, esa diferencia de entendimientos es lo que nos ha llevado al ser humano hasta el día de hoy. Gracias a eso tenemos televisores, computadores, celulares, GPS. Gracias a eso tenemos, por ejemplo, el conocimiento de los rayos X en la medicina, ¿sí? Que ya lo habíamos visto como en investigaciones anteriores. Tenemos la radioterapia, podemos, digamos, avanzado la física médica. Gracias a eso se puede curar el cáncer. O podemos estudiar lo que estamos estudiando ahorita, tratando de encontrar la vacuna contra el virus del COVID, ¿no? Entonces, es importante, todos esos avances son importantes para la humanidad y que se den cuenta que no solamente es algo científico de un laboratorio, sino que es algo de un pensamiento completo, es algo epistemológico, es algo del ser humano, es una necesidad. ¿Listo? Entonces, eso es todo acerca del video de hoy. Muchísimas gracias por escuchar.